La telepatía sí es posible, vaya que sí. Te voy a contar aquí la historia de Jorge. Desde pequeño, Jorge sentía que podía adivinar lo que otros pensaban antes de que hablaran. Su madre le decía que era solo coincidencia, pero con el tiempo él fue practicando y efectivamente fue pudiendo reconocer pensamientos antes de que las personas los dijeran. Empezó a notar que esta conexión sí era real. Podía sentir cuando un amigo estaba en problemas, incluso antes de que le dijeran algo. Un día tuvo una experiencia que lo marcó muy profundamente. Estaba en su casa, tranquilo, sin realmente pretender nada, y de repente sintió una sensación extraña en su pecho y el pensamiento de su hermana apareció en la mente. Solo se acordó de su hermana. Minutos después recibió una llamada de ella diciéndole que estaba atravesando por un momento súper difícil y él quedó epaté. No había lógica, pero la conexión era real. Él había pensado previamente en su hermana. Ahí entendió que la telepatía no era solamente algo de él, que no era tampoco un don mágico, sino que era una capacidad que todos podíamos tener y que puede entrenarse. Decidió profundizar en su intuición y experimentar con la telepatía consciente para estar aún más presente. Para mí eso era un desafío. Para mí la experiencia con la telepatía había sido en 2 ocasiones muy pequeñas. Lo interesante es que nos embarcamos juntos en este aprendizaje y los resultados fueron realmente sorprendentes. En este video te voy a hablar de ello y cómo es que fuimos entrenando la intuición para llegar hasta allá. Si a ti te ha pasado esto, que alguna vez pensaste en alguien y de repente te llamó o te envió un mensaje, si sientes que puedes captar la energía de las personas sin que hablen y puedes realmente tener todo una claridad de lo que está pasando, y te gustaría desarrollar esa capacidad de conexión intuitiva y comunicarte sin palabras, la respuesta aquí, si lo dijiste sí, hoy te voy a enseñar a ver cómo hacerlo desde el espacio de la telepatía y conectar esa conexión intuitiva para aplicarla en tu día a día. Sí podemos desarrollar la telepatía y conectar intuitivamente con otros. Nos pasa a muchos de manera súper espontánea. Hoy te voy a dar algunas claves para que las empieces a mirar como algo que es posible desde lo intuitivo y consciente. La telepatía consciente es posible y es posible cada vez más si tú lo entrenas, y esa es la clave. La práctica hace al maestro y eso es lo que comprobamos con Jorge. Te voy a contar un poquito más de esa historia y vamos a conectar con toda esta información. Antes de continuar con el video, te invito a que comentes aquí. Me abro a recibir todo lo que este video tiene para mí, para que tu corazón se abra y reciba toda esta información, no solo como información y datos, sino como la experiencia vibrante que tu corazón necesita para comprender algo y avanzar en la vida en conciencia. Vamos por este video, quédate hasta el final. Si aún no te suscribes al canal, este es el momento, te invito a que te suscribas, nos ayudas muchísimo con tu suscripción porque así YouTube sabe que personas como tú les interesa la espiritualidad práctica, el caminar en conciencia la vida, y nuestro contenido lo muestra a otros perfiles para llegar a mucho más personas. Nuestro movimiento es elevar la conciencia humanidad, que muchas más personas en el planeta caminen en conciencia desde el corazón y logren todo lo que vinieron a hacer en la vida. Así que si tú nos ayudas a impulsar eso, es un maravilloso impulso que nos das para continuar haciendo lo que estamos haciendo aquí en el canal. Vamos por este video entonces y quédate hasta el final. Bienvenidos corazones conscientes, estamos ahora en un video que está re interesante. Vamos a hablar cómo es posible desarrollar la telepatía. De antemano, antes que todo te digo, esto requiere de práctica. ¿Y por qué te conté la historia de Jorge? Porque Jorge, cuando lo conozco, él me habla acerca de cómo desde niño
probó esto, cómo desde niño él tenía esa certeza de escuchar el pensamiento de otros. Si bien no le llegaba siempre como pensamiento, como una frase, le llegaba la sensación, le llegaba la idea de, y eso empezó a desarrollarlo con mucho más ímpetu cada vez. Cuando fue adolescente eso lo dejó y con su juventud también, sin embargo, siempre estaba esa idea súper clara, súper presente y súper sincera desde su corazón. Esto sí es posible. Y eso es una de las claves más poderosas y por eso es el título de este video. La telepatía sí es posible. Y necesitamos entrar primero en esa configuración, porque si tú no estás en esa configuración y tú estás en la configuración de estos son burradas, esto realmente es humo y te están vendiendo humo, etc., no lo vas a lograr. Y no lo vas a lograr principalmente porque ya estás de antemano diciéndote que eso no es posible, que eso definitivamente está fuera de nuestras capacidades y habilidades. Entonces, diciendo eso, lo primerísimo, lo más importante para el desarrollo de la telepatía es que tú tengas la convicción o al menos le des el espacio a la posibilidad de que sí hay una gran posibilidad, valga la redundancia, de desarrollar telepatía. Entonces, algo que es bien importante dentro de ello, ¿qué es la telepatía? Yo aquí tengo algunas definiciones que me parece que son interesantes. La telepatía es la capacidad de transmitir pensamientos o emociones sin hablar. Se basa en la conexión energética entre mentes y la vibración que emiten las emociones y los pensamientos. Todos la hemos experimentado en algún momento de alguna forma, generalmente espontánea. Muchos piensan en una persona y justo esa persona llama por teléfono, como le pasó a Jorge. Sientes que alguien necesita algo, antes que lo diga, tú ya sabes cuál es su necesidad. Estás en una conversación y adivinas lo que la otra persona va a decir o lo siguiente que viene en la conversación sin que la persona haya dado ningún dato explícito de ese siguiente tema de conversación. Si te han pasado ese tipo de situaciones es porque efectivamente se ha dado una telepatía espontánea. Y esa telepatía espontánea es más común de lo que crees. ¿Es uno de los signos de un despertar espiritual? Sí. Definitivamente sí. ¿Y por qué? Porque las personas que están muy en el plano de lo mental y están dándole todavía mucho valor a ese contenido mental o al ruido mental o a la lógica mental, son personas que probablemente no van a tener experiencias tan claras de estas telepatías espontáneas. Sin embargo, si ya estás en el despertar espiritual, ya estás en ese tránsito, ya te han pasado sincronicidades, etc., muy probablemente tienes experiencias de telepatía espontánea. Y esa telepatía espontánea, uno dice, wow, yo sabía que iba a pasar eso. ¿Cuántas veces te has dicho, yo sabía que me ibas a llamar cuando contestaste el teléfono? Justo estaba pensando en ti. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Si te han pasado más de una, ya estamos en ese espacio de telepatía espontánea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no la tenemos más desarrollada? ¿Por qué es que no es más seguido? ¿O por qué es que no la estamos usando de manera consciente? Déjame decirte que la telepatía es algo que entrenan en todas estas organizaciones secretas y de espías y de etcétera. Te digo, no es película, es real. Hacen un concienzudo entrenamiento en la telepatía consciente. ¿Por qué? Porque hay muchísima información en el campo electromagnético. Hay muchísima información que está ahí disponible y hay estudios del Hermath Institute donde el corazón recibe información antes que el cerebro. Entonces, todos estos organismos secretos de gobiernos
poderosos están desarrollando esto como una habilidad. Hay muchos hoy día que ya están trascendiendo esas organizaciones y han generado estudios que han sido súper interesantes. Hay estudios y programas con niños que les han enseñado a recibir telepáticamente información, a ver sin ver, etc. El uso de la intuición cada vez está siendo mucho más poderoso en este tipo de instituciones que a ojos, cuando nosotros lo vemos eso en una película y decimos, wow, ¿será que realmente pueden lograr eso? Sí, señor, se está logrando y tú también puedes lograrlo. ¿Cuáles son los factores que bloquean la telepatía? El escepticismo es uno de los primeros, el primero que te hablaba cuando recién partimos. El escepticismo. Si tú estás en la duda, en creer que la telepatía no es real, que es algo que del New Age o de cosas esotéricas que no tienen nada que ver contigo, déjame decirte que estás lejos de la realidad y estás ninguneando una habilidad que es tuya también, porque como seres humanos que somos, todos nacemos con esa capacidad e incluso con esa habilidad. Como lo vio Jorge a temprana edad, él sabía que podía escuchar esos pensamientos. Y no es que sea un superpoder exclusivo, es algo que se desarrolla. Hay muchas escuelas budistas de tradiciones antiguas que tienen diferentes áreas de aprendizaje. Hay escuelas que lo hacen para tener este aprendizaje específico que trabaja la telepatía para conectar con otros a distancia sin tener que usar aparatos electrónicos como los que tenemos hoy día. El ruido mental es otro de los procesos que bloquean la telepatía y por eso ayer publiqué un video sobre el ruido mental, porque para introducirte este video es muy importante que calles tu mente y entrenes lo que te mostré en el video de ayer. Una mente sobrecargada de pensamientos y de cosas y de emociones y de historias y de cuentos y de lo que pasó y lo que no me pasó y lo que dijo y lo que no dijo y lo que dijo Menganito y la vecina es una clara posibilidad de bloqueo a la telepatía y a la capacidad intuitiva propiamente tal, porque la intuición requiere de esta posibilidad. Entonces, la telepatía es posible y es una habilidad intuitiva y por eso está dentro de la serie de los videos Ser Intuitivo, porque sí puedes desarrollar la telepatía. La falta de conexión emocional también puede resultar ser un bloqueo para entrar en la posibilidad de la telepatía. ¿Y por qué? Porque es la emoción la que tiene la carga más importante de vibración, que es lo que va a impulsar las ondas que vas a recibir a través de la telepatía. Por lo tanto, la telepatía se amplifica cuando hay un lazo emocional y se apaga o se ahoga, que es como la palabra más que me llega más correcta de ello, cuando no hay conexión emocional, ¿sí? Entonces, ¿y qué significa que se ahoga? Es como cuando no logras, como que eso se chupa esa vibración y por lo tanto no se emite. Y cuando hay bloqueo emocional, si tú estás chupado emocionalmente, vas a también estar bloqueando la recepción de ondas de frecuencia que están vinculadas a ese plano emocional mental, que es donde actúa la telepatía. Aquí algo que es súper interesante es que esto es súper fácil de mirar. Cuando nosotros estamos llenos de dudas de lo que estás percibiendo, de si lo que percibes eso no es, será que no, tengo que preguntar para confirmar, y usas cualquier herramienta o personas para que te confirmen, esa es duda y muy probablemente vas a bloquear tu telepatía. Si intentas forzar la conexión telepática desde la ansiedad, quiero que esto me funcione, quiero escuchar el pensamiento de alguien más, te aseguro, va de entrada bloqueada. Cuando estás muy estresado y tienes demasiada cosa en la cabeza, en el cuerpo y no están resueltas tus cosas, cuando sientes que hay muchos pendientes, como no he ordenado la bodega, no tengo lista tal cosa, no, muy probablemente vas a bloquear ese proceso intuitivo hacia la telepatía. ¿Por qué? Porque los pendientes en tu energía van a ocupar tu atención.
Eso es lo que sucede. Cuando tú tienes pendientes en tu energía, tu atención se va a enfocar en eso y por eso no te deja en paz ese closet que no has ordenado. ¿Por qué? Porque ese closet que está desordenado y que tú sabes que vas a hacerlo el fin de semana y no lo hiciste, va a estar ahí en tu mente, en tu mente, en tu mente, en tu mente, y eso va a bloquear la posibilidad de una conexión intuitiva a nivel telepático. Así que préstale atención a todo eso. ¿Cuáles son las técnicas para desarrollar la telepatía? Y aquí voy a este datazo que para mí fue todo un aprendizaje, toda esta petición de Jorge, porque yo, es como yo en realidad no ando promocionando, oye, ¿sabes qué? Tuve experiencias telepáticas. Las cuento, sí, las cuento porque para mí son súper interesantes y sí fueron de telepatía espontánea. Algo que se dio cuenta Jorge antes de llegar a Caminar en Conciencia y consultarme es que esto requería del desarrollo de la intuición en conciencia. Ese fue su término. Esto requiere de intuición en conciencia. Y dentro de todo lo que él había explorado de ello, por ahí alguien le habló de lo que hacíamos en Caminar en Conciencia y de lo que yo hago en las sesiones de mentoría y de cómo yo funciono a nivel intuitivo con todo lo que veo a nivel de energía, que a él le llamó la atención esa habilidad en mí y dijo, esta es la persona que me puede ayudar con esto. Cuando llegó, yo le comenté y le dije, yo con la telepatía no tengo una experiencia de un entrenamiento. Yo trabajo con la intuición y impulso la intuición en conciencia para que reciban todo lo que se requiere. Entonces él me dijo, bueno, ahí está el piso, la base de la telepatía. Así que quiero que trabajemos y quiero que me ayudes con esto. Ok, dije yo, vamos a hacerlo desarrollando la intuición consciente, que es en lo que sí estoy, pero subida arriba del caballo, galopo y además salto vallas con mi caballo, así que vamos por ello. Algo que es muy importante y lo primerísimo es lo que hablamos en el video de ayer, el cómo tú detienes el ruido mental. Para tú poder entrar en una intuición consciente que te lleve a procesos telepáticos, necesitas primero aquietar y acallar tu mente y eso es a través de esa herramienta súper simple que te mencioné ayer. Eso es lo primero, aprender a estar en silencio y en receptividad. Si tú puedes amigarte con el silencio y estar en receptividad de todo, porque digámoslo, el silencio requiere de tu silencio y de tu silencio mental para poder recibir lo que está sucediendo en tu entorno. Es, por ejemplo, si yo camino, trato de hacerlo casi todas las mañanas, si yo voy escuchando, por ejemplo, un podcast, que es algo que comúnmente hago, voy a escuchar un podcast y solo voy a estar ahí, ¿sí? Si yo no escucho el podcast y me doy unos momentos que también hago de caminar varios metros, varios pasos en absoluto silencio y solo capturando el ruido o los sonidos del ambiente. El pájaro que canta, la persona que está cortando el pasto, el ruido de alguien que está arreglando algo en alguna casa lejana. Si yo empiezo a prestar atención consciente, en silencio a todo lo que está llegando, puedo llegar incluso a escuchar mi corazón. Puedo llegar incluso a sentir el ruido interno de mi vientre. El silencio no es un silencio absoluto, es un silencio receptivo a lo que se está manifestando. Y ese es el primer entrenamiento que es súper importante realizar para empezar a desarrollar esa telepatía consciente. Y eso es parte de lo que hicimos con Jorge. Algo que es súper interesante es que este silencio genera una posibilidad bien interesante. Primero, es conectar con todo lo que está sucediendo, conectar
con tu interior y conectar con el entorno. El silencio no es silencio completo, que es lo que muchas personas me dicen. No hay posibilidad de estar en silencio porque mis hijos juegan, porque alguien abre un paquete de papitas fritas y etc. Siempre recuerdo eso con una gran amiga que ya trascendió, que siempre estaba en la necesidad del silencio absoluto. Y ese silencio absoluto no existe. Siempre va a haber un sonido porque el universo es sonido, es un lenguaje universal poderosísimo y lo que necesitamos es recibir todo lo que está sucediendo en el silencio interior tuyo personal, ¿sí? No se trata de que tú entres en un espacio meditativo donde todo tiene que estar en inmaculado silencio dentro de una cabina insonora. No. Se trata de que tú seas receptivo, porque incluso en la cabina insonora va a crujir la pared, va a sonar ese bichito que está por la ventana. Siempre va a haber algo y ese algo te está informando y te está dando información que puede ser interesante. Entrenar la receptividad es fundamental porque sin entrenar receptividad no vas a recibir mensajes telepáticos. Y eso es clave. Para hacerlo, yo te invito a primero cerrar tus ojos y entrenes con un alguien, ¿sí? Puede ser primero un entrenamiento absolutamente libre y elijas a una persona, cualquiera, tu madre, tu hermana, un amigo, una amiga, alguien cercano a ti que reciba y que estés vinculado, que reciba tus vibraciones. Y lo que vas a hacer ahí es darte un momento primero de silencio y receptividad de tu entorno presente. Cierras tus ojos, conectas con ese alguien, ¿sí? Que ya tienes un vínculo. Vas a visualizar su rostro. Aquí hay un dato que es muy interesante que descubrimos con Jorge. Conectar con el rostro es interesantísimo y fundamental porque en el rostro hay cualidades de conexión que nos traen una mejor posibilidad de conectarte. Cuando alguien te mira de frente, cuando alguien te ve o te gira el rostro, ¡pac! Conexión. Entonces, la invitación ahí es a visualizar su rostro y que prestes atención principalmente a los rasgos de su rostro que para ti son más distintivos de esa persona o que te gusten más de esa persona. Por ejemplo, su nariz, sus cejas, sus ojos, la comisura de sus labios o la entrada de su frente, lo que sea que a ti te llame la atención. Tiene un lunar coqueto por algún lado y eso es algo que lo distingue. Presta atención, visualiza su rostro mentalmente y cuando tenga su rostro, envía un mensaje corto, que no sea solamente hola, ¿sí? Observa ahí en las próximas horas qué pasa, horas y días, porque esto puede demorarse en cuanto a reacción con el personaje que estamos eligiendo, porque no necesariamente te va a comunicar que pensó en ti respecto de algo. Entonces, que vas a esperar un rato, vas a esperar unas horas y unos días para ver qué responde, si menciona algo o no menciona algo. Yo siempre sugiero, y esto es parte del 3 días. 3 días, dale para ver qué pasa. El mensaje tiene que ser corto, puedes decir, hola, tengo un vaso nuevo, por ejemplo. Elige un mensaje súper corto, ¿sí? Entrena primero con mensajes cortos. ¿Para qué? Para que tú veas cómo llega este mensaje al otro, ¿sí? Y si no supiste nada de ese amigo o esa amiga, llama y di, hola, estuve pensando en ti. Y ve que te dice, hoy sí, yo me acordé de ti ayer o anteayer o no sé qué. Ve si te dice algo así o simplemente no te dice nada. Esto mismo lo puedes entrenar con alguien que ya sabe tú vas a enviar un mensaje. Te pones de acuerdo con una persona, con un amigo, y tú ya sabes que esa persona vas a enviarte un mensaje. Y te lo va a enviar
puede ser incluso con horario definido. De 9 de la mañana a 10 de la mañana yo voy a estar entrenando el enviarte un mensaje. Aquí el mensaje tiene que ser un poco más complejo, siempre simple, pero un poquito más complejo. Puede ser una frase, puede ser relacionada con un color, puede ser que estás teniendo en tu mano una carta de naipe, puede ser que tengas algo que sea más concreto, un poco más complejo que estás informando a ese amigo. Esa es una segunda forma de entrenar telepatía. Tu amigo te va a decir si recibió un mensaje o no recibió mensaje, ¿sí? La telepatía se puede entrenar y aquí lo importante es que antes de ver quién te está enviando mensaje o qué es lo que estás recibiendo, lo escribas. Escribas qué es lo que recibiste, sobre todo si estás haciendo un entrenamiento consciente con alguien conocido que va a recibir tu mensaje. Si tú eres el receptor, escribe. Ocupen ese momento para que ambos entrenen. Entonces, de 9 a 10, ambos están comunicándose un mensaje, ¿sí? Es muy interesante, pero puedes establecer conversaciones de esa manera, si es que lo entrenas. Aquí lo importante es que se fortalezca. Todo esto se fortalece con la práctica y la práctica es principalmente el primer punto, silencio receptivo. ¿Para qué? Para que tú escuches el primer pensamiento y no se meta a tu mente a decir, ¿será que estoy escuchando esto? ¿Será que dijo vaso o que dijo otra cosa? Simplemente anota lo que estás recibiendo y luego lo vas comprobando. Trata de que tu mente no se meta a opinar de nada, ni a criticarte, ni a criticar a nadie. Es muy importante que estés ahí con total presencia. La telepatía y la conexión intuitiva no son magia, son un acto entrenable, muy entrenable, y son habilidades que podemos desarrollar cada uno de nosotros. Solo tenemos que tener el interés de entrenarlos como lo tuvo Jorge, porque efectivamente fue súper lindo cómo efectivamente empezó a lograr una telepatía más consciente. ¿Para qué quiero desarrollar esa telepatía? En el caso de Jorge fue simplemente probar y comprobar que eso era posible porque era uno de sus temas de la niñez y eso lo tenía ahí tomado durante toda la adultez. Yo lo conocí post 50 años, así que imagínense lo que implica tener una vida de ese pensamiento sin poder comprobarlo. Así que para él su propósito era comprobar que sí era posible y sí probó que es posible. ¿Para qué te sirve? Porque conectar con estas telepatías te ayuda a estar en contacto con los otros. Es muy poderoso cuando tú no tienes cómo comunicarte y enviar un mensaje telepático puede ser de muchísima ayuda. Hoy, con todos los dispositivos que tenemos, como que de alguna manera nos hicimos un poquito flojillos en eso porque el WhatsApp es la telepatía instantánea y por lo tanto no estamos tan necesitados de ello. Sin embargo, entrenar tu intuición puede ser súper interesante y puede servirte en algún momento de necesidad donde tu WhatsApp no sea posible o donde en realidad tener un mensaje telepático para un momento en donde se te tiene que ocurrir algo creativo y una persona lo tiene y te lo transmite a nivel de pensamiento para sacarte del paso, puede ser una súper alternativa. Piénsalo, puede ser interesante. Espero te haya gustado este nuevo video de la serie Ser Intuitivo. Si fue así, dale like, comenta, compártelo, sobre todo compártelo, pues compartir es un gesto precioso de llevar este mensaje a muchos otros corazones. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y seas parte de esta comunidad maravillosa de personas de todo el planeta. Leo sus comentarios, me encantan, me sirven muchísimo, sigan escribiéndome, realmente estamos aquí para impulsar conciencia desde el corazón y queremos que esto sea cada vez más y más regado por todo el planeta y que toda esta comunidad de habla hispana sea una comunidad súper consciente y que llevemos ese liderazgo en el planeta. Así que vamos por ello. Suscríbete al canal y te doy la más cordial bienvenida a esta comunidad de corazones conscientes para caminar en conciencia la vida desde el corazón y elevar la conciencia humanidad a una nueva humanidad mucho
mucho más presente y con todas esas cualidades hermosas de amor, verdad y conciencia. Quédate en algunos de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos.